Encontró una cría de pie grande congelada fuera de su cabaña. No había nadie alrededor, y en el silencio del bosque, decidió llevársela adentro. Pero el clan tenía otros planes. Las ramas crujieron, los ojos observaron, y el bosque contuvo la respiración. Lo que sucedió después te impactará. Matthew George estaba sentado solo en su cabaña esa noche de invierno. La tormenta se había calmado, dejando el bosque afuera silencioso y quieto. Estaba acostumbrado a noches largas como esta, pero algo interrumpió el silencio, los débiles gritos que llegaban de la oscuridad. Eran agudos, débiles e irregulares. Al principio, pensó que podría ser un niño, pero no sonaba del todo bien. Había algo diferente en ello. Se quedó junto a la ventana, escuchando atentamente. Los gritos volvieron, luego se desvanecieron. Sabía que no debería haber nadie allí afuera. Su cabaña estaba a kilómetros de la carretera más cercana, y la tormenta había obligado incluso a los animales a refugiarse. Sin embargo, el sonido volvió, más suave esta vez, y lo atrajo. Matthew tomó su linterna y salió al frío. La nieve crujía bajo sus botas mientras se acercaba a la arboleda. La noche lo apretaba, el silencio era denso, salvo por ese extraño sonido que se oía más adelante. Los gritos se debilitaban a medida que caminaba. Lo siguió por el patio, con la respiración elevándose en el aire frío. Luego cesaron por completo. El repentino silencio le erizó el vello de la nuca. Se sentía observado. El bosque estaba demasiado silencioso. Sosteniendo la linterna en alto, examinó la nieve. Fue entonces cuando la vio. En el límite de su patio, medio enterrada en el ventisquero, yacía una forma oscura. Era pequeña, estaba desplomada y completamente inmóvil. Matthew se quedó paralizado, sin saber qué miraba. No se movía y no se parecía a ningún animal conocido. Su pulso se aceleró al acercarse con cautela, la luz de la linterna derramándose sobre la nieve. Lo que tenía delante no estaba muerto, pero tampoco estaba vivo en el sentido normal. Matthew se acercó lentamente a la forma oscura. Su linterna estaba extendida frente a él. La nieve crujía bajo sus botas a medida que se acercaba. Por un momento, pensó que podría ser un oso pequeño que se había desplomado en la tormenta. El tamaño parecía adecuado, y el pelaje contrastaba con la nieve. Se arrodilló, apartando la nieve acumulada sobre él. En cuanto su mano limpió la cara, sintió un nudo en el estómago. No era un animal. Lo que yacía frente a él tenía la nariz chata, la boca corta y pequeños rasgos humanos, medio ocultos bajo un pelaje enmarañado. La figura era la de un niño, no humano, pero tampoco una bestia. Su pecho apenas subía y bajaba, respirando superficial y débilmente. El cuerpo estaba rígido por el frío, el pelaje congelado en trozos de hielo. Matthew lo miró con incredulidad. Había oído historias toda su vida, pero nunca pensó que vería esto con sus propios ojos. Allí, en la nieve al borde de su jardín, yacía un joven pie grande. Por un breve instante, dudó. Su instinto le decía que fuera cauteloso. Si los padres estaban cerca, esto podría significar problemas. Pero otro instinto, más fuerte, lo impulsó a actuar. Fuera lo que fuese, este pequeño se estaba muriendo. Matthew deslizó los brazos bajo el pequeño cuerpo. Era más pesado de lo que parecía, pero flácido e inerte. Lo acercó, protegiéndolo del viento. La cabeza del niño rodó contra su pecho, débil y fría. Sin pensarlo dos veces, Matthew regresó a la cabaña. Sus botas se hundieron en la nieve mientras corría, agarrando a la criatura con fuerza. No sabía qué vendría después, pero una cosa sí estaba segura. Tenía que salvarlo. Dentro de la cabaña, Matthew se movió rápido. Depositó el pequeño cuerpo sobre una manta cerca del fuego. La criatura no se movió. Su pelaje estaba rígido por la escarcha, y su respiración superficial apenas se notaba a la luz. Matthew lo cubrió con más mantas, intentando que el calor penetrara en su cuerpo. Por un momento temió haber llegado demasiado tarde. El pecho se elevaba tan débilmente que era difícil verlo. Se agachó más, estudiándolo a la luz del fuego. Las manos eran pequeñas, pero de aspecto fuerte. Los dedos largos y ásperos, con uñas oscuras como cuernos. El rostro, aunque parcialmente oculto bajo el cabello enredado, mostraba rasgos que lo inquietaban. Nariz chata, boca ancha, pero ojos cerrados con fuerza en una frente de aspecto humano. Los minutos transcurrían lentamente. Escuchó la respiración,
buscando alguna señal de vida. Al principio no había nada. Luego, débilmente, el pecho se hundió más profundamente. Las respiraciones se hicieron un poco más fuertes. El calor del fuego lo alcanzaba. Matthew se recostó, con el corazón acelerado. Estaba vivo. La criatura se movió débilmente, revolviéndose bajo las mantas. Un brazo se contrajo, la mano se curvó ligeramente. Su cabeza giró hacia el fuego, un sonido bajo escapó de su garganta. Matthew permaneció quieto, observando. Ahora sabía sin duda lo que había traído a su cabaña. Esto no era un cuento, ni un cuento de fogata. Estaba sentado junto a un joven pie grande, y estaba vivo bajo su cuidado. La cabaña estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Matthew, sentado en su silla, observaba la pequeña figura bajo las mantas. Pasaron horas en silencio hasta que un sonido rompió la quietud. Unos pasos pesados se movieron sobre la nieve afuera. Lento, deliberado, con el peso que solo algo grande podía producir. Matthew apretó la linterna con más fuerza. Entonces se oyó un silbido agudo y extraño. Cortó el aire nocturno, distinto al de cualquier ave que conociera. El sonido se repitió, respondido por un segundo canto más bajo proveniente de los árboles. Matthew se quedó paralizado. Sintió un escalofrío en el estómago. El niño no estaba solo. Tomó su escopeta y la apoyó sobre sus rodillas. El fuego crepitó y siseó, pero él lo mantuvo ardiendo, alimentándolo con más leña para iluminar los rincones oscuros del patio. Se oyeron gruñidos sordos. Rodearon la cabaña de cerca, pero sin acercarse al resplandor de las llamas. La nieve crujió suavemente, moviéndose de un lado a otro de la casa. Los sonidos transmitían peso, poder y paciencia. Matthew permaneció rígido, con la vista fija en la ventana, la escopeta lista, y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía lo que había ahí fuera, la familia de la criatura que yacía cerca de la hoguera. Dormir era imposible. No cerraría los ojos. No bajaría el fuego. Afuera, los escalones seguían dando vueltas, acercándose a veces, luego alejándose, como poniéndolo a prueba. La noche se extendía, larga y tensa, con el peligro acechando justo al otro lado de las paredes de la cabaña. La luz de la mañana irrumpió por la ventana. Matthew se levantó de su silla, rígido y cansado, con la escopeta aún sobre el regazo. El fuego se había apagado, pero la cabaña estaba cálida. Miró la pequeña figura en el suelo. El pecho de la criatura subía y bajaba lentamente. Sus ojos se abrieron, parpadeando ante la luz. Durante un largo instante, se limitó a mirarlo, en silencio, sin pestañear. Luego se removió bajo la manta, con un débil sonido escapando de su garganta. Matthew vertió agua en una taza de hojalata y se la ofreció. El niño dudó, luego dio un sorbo, tragando lentamente. Tras una pausa, tomó más. Matthew le puso un trozo de pan en la mano. La criatura lo olió y luego lo mordisqueó con sus afilados y pequeños dientes. Sus ojos oscuros no lo abandonaron. Curiosos, atentos, no asustados, sino cautelosos. Cada parpadeo era lento, como si lo estuviera estudiando, probando sus intenciones. Matthew se levantó y salió. El aire era frío, el suelo cubierto por una fina capa de nieve. Miró alrededor del patio y se quedó paralizado. Rodeando la cabaña había huellas enormes, cada una mucho más grande que su propia bota. Los escalones se habían hundido profundamente en la nieve, muy separados, mostrando una zancada pesada y poderosa. Se adentraban en los árboles, luego regresaban, rodeando la casa en líneas cuidadosas. Se dio cuenta de que no lo habían dejado solo. Habían estado allí toda la noche, observando, tal vez juzgando. Se volvió hacia la cabaña, con el peso de esa verdad sobre sus hombros. Mientras el sol se ponía tras la cresta, largas sombras se extendían sobre los árboles. Matthew mantenía el fuego encendido, con sus crepitaciones constantes dentro de la cabaña. Sabía que el anochecer era el momento peligroso en que el bosque se agitaba con una vida invisible. Desde la distancia llegó un sonido, un silbido, agudo, que atravesó el aire frío. Luego otro, más profundo, desde más lejos. Matthew se puso rígido. No eran cantos de pájaros. El niño levantó la cabeza. Sus ojos oscuros se fijaron en el bosque. Un suave sonido surgió de su garganta, casi como una respuesta. A Matthew se le erizaron los pelos de los brazos.
La familia estaba ahí fuera. Siguió otra llamada, más baja, casi como un trueno profundo que resonaba a través de un pecho. El niño respondió de nuevo, suave pero seguro. Era comunicación, un lenguaje que Matthew no entendía, pero el significado era claro. Estaban llamando. Matthew estaba de pie junto a la ventana, con la escopeta cerca. Vio siluetas moverse justo detrás de la arboleda, figuras altas y oscuras que se movían entre los troncos. No se apresuraron ni amenazaron. Esperaron, observando. El niño se removió bajo la manta, pero no se dirigió a la puerta. En cambio, se inclinó más cerca del fuego. Su pequeño cuerpo se apretó contra el calor. Sus ojos se posaron en Matthew, luego volvieron a los árboles. Entonces comprendió. La familia lo quería de vuelta. Sin embargo, el niño se quedó. Había elegido, al menos por ahora, permanecer a su lado. El bosque se hizo más ruidoso con silbidos, llamadas y gruñidos débiles. Matthew agarró la escopeta, pero no la levantó. Sabía que estaba rodeado. La noche decidiría qué vendría después. Las noches se hicieron más largas y duras. Matthew permaneció despierto junto al fuego, escuchando. El bosque ya no dormía. Lo rodeaba. Un estrépito agudo golpeó el techo. Se quedó paralizado. Escopeta lista. Luego, otro, piedras. Miró hacia arriba, no vio más que sombras y humo. Desde la copa del árbol se oyó un crujido, una rama pesada quebrándose con poco peso. Sintió un escalofrío en el estómago. Los gruñidos vinieron después, bajos, profundos, que se extendieron por todo el claro. No eran el grito de un solo animal, sino de muchos. El clan estaba inquieto. Querían al pequeño de vuelta. Matthew miró al niño, todavía acurrucado entre mantas junto al fuego. Parecía delgado, pero más fuerte que antes. Sus pequeñas manos sostenían la taza de hojalata que le había dado. No podía enviarlo afuera, todavía no. El frío y el hambre lo romperían. Se preparó. El miedo le carcomía las entrañas. Sin embargo, sus manos se mantuvieron firmes. La escopeta descansaba sobre sus rodillas. Mantuvo las llamas altas, el humo espeso, demostrando al clan que no se haría a un lado. Los silbatos regresaron, dando vueltas, resonando entre los árboles. El niño gimió, respondiendo suavemente, dividido entre dos mundos, pero aún no se levantó para irse. Matthew sintió el peso de las miradas sobre él. Docenas, tal vez más. Sabía que el impas no podía durar para siempre. O el clan recuperaba a sus crías, o él se enfrentaría solo a ellas. Por ahora, el fuego mantenía la línea. La noche estaba tranquila cuando Matthew tomó su decisión. El impas no podía continuar. Se levantó de la silla, alzó al niño con cuidado y salió. El aire frío le cortó la respiración. La luz del fuego tras él extendía sombras por el suelo. El niño se aferró a su camisa con fuerza, sus pequeños dedos presionando su pecho. Sus ojos oscuros escrutaron su rostro, inseguros, casi suplicantes. Pero Matthew avanzó, lento y firme, hasta que llegó al borde del patio. Allí se detuvo. Los árboles se alzaban negros y pesados, y en los espacios entre ellos aparecieron luces tenues. Docenas de ojos. Brillaban en la oscuridad, sin parpadear, fijos en él. El peso de su mirada era como una piedra que le oprimía el pecho. Matthew se arrodilló y depositó al niño en el frío suelo. Enseguida, este regresó a él a gatas, aferrándose a su brazo. Lo intentó de nuevo, firme y tranquilo, con la mano apoyada en su hombro. «Continúa», susurró, aunque sabía que quizá no lo entendiera. Los silbidos se alzaron largos y bajos, provenientes del bosque. Los ojos se movieron, describiendo un lento círculo. El niño se estremeció, desgarrado. Su pequeño cuerpo se inclinó hacia Matthew, aferrándose con todas sus fuerzas. Por un momento pensó que nunca lo soltaría. Entonces, con un suave llanto, el niño dio un paso hacia los árboles, luego otro. Se detuvo, se giró, sus ojos se encontraron con los suyos como si preguntara si estaba a salvo. Matthew se mantuvo erguido, inmóvil, sin perseguirlo. Su silencio dio la respuesta. El clan esperó, paciente, sin apartar la mirada de él. El bosque quedó en silencio, y entonces se produjo un movimiento. De la oscura hilera de árboles, una figura avanzó. No era una figura pequeña.
Un enorme pie grande adulto emergió, imponente y ancho. Sus hombros eran pesados, sus brazos largos, su cabeza se alzaba por encima de las ramas más bajas. El pelaje era oscuro y espeso, reflejando la tenue luz. Se mantenía tranquilo, firme, sin apresurarse, sin ser amenazante. El niño se quedó paralizado al principio, luego emitió un suave llamado, un sonido como una mezcla de silbido y zumbido. El adulto respondió con un tono bajo y profundo que se extendió por el aire nocturno. El niño se separó del lado de Matthew y avanzó con pasos pequeños e inseguros. El padre se agachó, encontrando al joven a mitad de camino. Sus largos brazos se extendieron hacia abajo, recogiéndolo con cuidado. El niño se aferró al gran pecho, presionando su rostro contra el espeso pelaje, a salvo al fin. Por un breve instante, los ojos del adulto se alzaron. Se fijaron en Matthew. La mirada no era hostil. Era firme, deliberada, como una medida tomada. No pronunció palabra, no emitió sonido alguno. Sin embargo, el significado era claro. Este hombre había mantenido vivo al niño cuando la naturaleza no pudo. Matthew sostuvo esa mirada, inmóvil, en silencio. Sentía una opresión en el pecho, pero su miedo se desvaneció. Una extraña calma la reemplazó, la sensación de haber hecho lo correcto. Los silbatos volvieron a sonar desde el bosque. El clan se movió, esperando. El adulto se giró, abrazando al niño, y retrocedió hacia los árboles. Los ojos brillantes se desvanecieron uno a uno. Entonces el bosque quedó vacío. Solo quedaba la noche. Los días pasaron y Matthew volvió a su rutina. Sin embargo, algo era diferente. El bosque ya no se sentía igual. Cargaba con un peso, una presencia, como si ojos invisibles se movieran en él. Una mañana salió y se quedó paralizado. Al borde del patio yacía el cadáver de un ciervo. No había sido desgarrado por depredadores. Estaba limpio, casi con cuidado, como si lo hubieran dejado allí. Matthew lo arrastró, inquieto, pero persistía la sensación de que estaba destinado a él. Una semana después, aparecieron más señales. Huellas frescas rodeaban la cabaña. Grandes huellas en la tierra, demasiado pesadas para cualquier hombre. Se acercaron, luego se detuvieron a la altura de su puerta. Siempre cerca, pero nunca cruzando el límite. Por la noche, la sensación de ser observado se intensificaba. Se sentaba en su silla y miraba por la ventana. Sombras convencidas se movían más allá del cristal, pero no ocurría ningún daño. Ni piedras, ni gruñidos, solo silencio. Otra mañana, un montón de pescado se encontraba cerca del cobertizo. Otra vez, ramas rotas se apoyaban contra la cerca, dispuestas, no patrones aleatorios formados, deliberados, intencionales. Matthew comprendió. No eran amenazas. Eran ofrendas, signos de agradecimiento. El clan no había olvidado lo que había hecho. Ya no sentía miedo, solo respeto. En algún lugar de lo profundo del bosque lo recordaban, y a su manera lo honraban. Pasaron los meses. El invierno aflojó su control y el bosque se abrió de nuevo. Una mañana, Matthew caminó más lejos de lo habitual, siguiendo viejos senderos en lo profundo del bosque. El aire estaba tranquilo, quieto, con solo el crujido de sus botas rompiendo el silencio. Entonces se detuvo. Más adelante, cerca de un grupo de árboles peludos, un movimiento llamó su atención. Una figura entró en el claro, pequeña, pero ya no frágil. Era el joven Pie Grande. El niño parecía diferente, ahora más fuerte, firme sobre sus patas, con el pelaje denso y brillante. Sin embargo, sus ojos eran los mismos. Se fijaron en Matthew. Durante un largo instante, ninguno se movió. El bosque pareció contener la respiración. El niño ladeó la cabeza como si recordara. El reconocimiento fue evidente. No había olvidado al hombre que lo había rescatado del frío. Matthew no sintió miedo, solo una tranquila certeza. Asintió levemente, nada más. El niño emitió un suave sonido y luego se dio la vuelta. Desde los árboles, altas figuras esperaban a su clan. En segundos, desaparecieron en las sombras del bosque. Matthew se quedó solo, pero no vacío. Sabía que lo que había sucedido era real. Su vida nunca sería la misma.